Bueno, gracias a todos ustedes el día de hoy. Yo quiero hacer una presentación breve sobre en qué consiste el modelo de co-creación de valor del modelo DART. Mm, Básicamente, pues es un concepto mm, derivado del mercadeo relacional y del mercadeo de servicios orientado a la co-creación de valor. ¿Qué quiere decir la co-creación de valor? Quiere decir que el consumidor construye valor sobre un producto terminado. Es decir, en la medida que un usuario aprende a utilizar el producto que compra y le da uso a ese valor, le da uso a ese producto, adquiere un valor nuevo o un valor para él. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy claro de eso es la diferenciación entre qué es el valor agregado, qué es el valor de intercambio y qué es el valor en uso. El valor de intercambio lo podríamos analizar, por ejemplo, en la compra de un computador. Si yo compro un computador, lo compro en X valor y al cabo de un año lo quiero vender, pues esa depreciación pues llegará a un valor de intercambio muy diferente al valor que yo pagué por él. Supongamos que en ese tiempo yo le agregué a ese computador una tarjeta de memoria nueva, le agregué software nuevo, le agregué tarjetas de sonido nuevas, etcétera, o un disco duro nuevo, yo estoy agregándole valor. Entonces, pero ¿qué pasa? Ese valor también se consume. ¿Qué pasa con el usuario? ¿Qué pasa con toda la, digamos, habilidad que adquiere el usuario al adquirir ese producto? ¿Dónde queda ese valor? ¿En dónde se queda? Ese es el valor, o parte de ese valor es el que una empresa o un emprendedor de base tecnológica debería funcionar o de construir su estrategia en función de adquirir ese valor también. Es un concepto bastante avanzado en el tema del mercadeo de servicios, el mercadeo relacional, es saber toda la diferenciación del concepto de valor, como lo hemos dicho. Entonces, un emprendedor de base tecnológica debería tener presente que ese valor que se construye con el producto que él vende es el que queda en manos del consumidor. ¿Y cómo hacer para recuperar algo de ese valor? ¿Mm? Entonces, fíjense que desde el punto de vista estratégico, pues es muy importante el concepto, sobre todo en función de la creación de la base tecnológica. Entonces, los profesores CK Parahalat y Venkat Ramasawi, ¿cierto? Ellos se dedicaron a investigar ese concepto, lo que estamos hablando de cómo crear valor con los consumidores. Este es un artículo que viene orientado, pues está en el material de interés y está para la lectura de ustedes, porque el concepto de co-creación de valor básicamente tiene que ver con el esquema de referencia con el cual se utiliza. Y el modelo de valor ha estado pues derivado de unos, digamos, conceptos o como le llaman los building blocks, ¿cierto? O los conceptos fundamentales de en qué consiste esa co-creación de valor. Por ejemplo, el diálogo con el consumidor. ¿Qué tanto se dialoga con él? Qué tanto acceso hay a él? ¿Qué tanta valoración del riesgo hay? ¿Y qué tanta transparencia percibe ese consumidor en el proceso de co-creación de valor? Entonces, bueno, yo he visto en otros artículos y en otros, digamos, estudios, digamos que es, como ustedes ya conocen, mi asignatura está basada en como en la adaptación de estudios que se han realizado y cómo ponerlos en nuestro contexto aquí en Colombia y en nuestro mercado y profundizar sobre eso. Entonces, este es un tema que a mí me llamó mucho la atención desde hace un tiempo y yo quise poderlo llevar a cabo con mis clases. Mm, ¿Qué pasa en el punto donde se puedan combinar el acceso y la transparencia del que hemos hablado? El diálogo con la valoración del riesgo, como lo dice en el artículo, o la transparencia con la valoración del riesgo, o el diálogo o el acceso con el diálogo. Entonces, nosotros para eso hicimos una investigación previa con el modelo DART. El modelo DART, yo les subí aquí una encuesta similar a la que se hizo en las redes sociales, básicamente sobre quién es el consumidor y todas las preguntas que ustedes ven que se hicieron
midiendo cada uno de esos conceptos, qué tanto diálogo, qué tanto acceso, qué tanta transparencia, qué tanta valoración del riesgo existe, ¿cierto?, en un empresario. Aquí viene, ¿de acuerdo? Esas preguntas nosotros las tabulamos en un cuestionario y las tabulamos en el modelo de correlaciones del modelo DART. Y al final del cuestionario, si ustedes lo miran, tenemos unas preguntas de carácter cualitativo que están aquí al final, que son, explique de qué forma involucra usted a su consumidor en el mejoramiento de la calidad de su producto. Esa última pregunta nosotros la clasificamos acá. Y de esas 48 preguntas, yo encontré 48 de esas 200 algo preguntas. Son aquellos encuestados que sí contienen el concepto de involucrar al cliente en el trabajo que hacen. ¿De acuerdo? Y pues obviamente vienen las correlaciones. ¿Qué pasa cuando yo correlaciono, como lo dice la lectura, el diálogo contra el acceso contra el riesgo percibido contra la transparencia y me arroja unos coeficientes de correlación? Entonces, como podemos ver, pues vale la pena ver que es un coeficiente de correlación muy alto el que hay entre transparencia y riesgo percibido. Entonces, me interesaría analizar eso del punto de vista estratégico. También hay un coeficiente de correlación alto entre la transparencia y el acceso, ¿sí? Mm, no tan alto, pero moderadamente alto, sí, el coeficiente de correlación entre el riesgo y el acceso, ¿sí? Y ya sería un coeficiente de correlación muy bajo entre el acceso y el diálogo. Entonces, ya con esto, ustedes apuntando esos índices, ya podemos hacernos como una orientación muy clara del caso alfa, que es el caso que yo quiero orientarme en analizar. ¿Cómo se analizaría el caso alfa? Ustedes saben que el concepto de por ejemplo, si quiero analizar riesgo y transparencia, por ejemplo, ¿qué pasa si yo trazo un vector entre riesgo y transparencia, ¿cierto? Más o menos, ¿cuál sería la resultante de ese vector? Vamos a poner, ustedes saben que el concepto de los vectores tiene que tener dirección, magnitud y sentido. Entonces aquí veríamos más o menos dependiendo del coeficiente de correlación que aparece en la lectura, que aparecen los coeficientes que les acabo de entregar, pues más o menos podríamos decir mmm, más o menos cuál es la importancia de cada uno de estos vectores, ¿sí? Porque estamos es como sacando la resultante de los diferentes vectores, ¿cierto? Porque aquí estamos midiendo cada uno individualmente y la resultante de esos vectores sería pues digamos que la correlación entre ellos o la correspondencia entre ellos. Y mirando el coeficiente de correlación que tenemos, miramos qué tan fuerte y qué tan débil o qué tan débil puede ser. Entonces, básicamente esa era la explicación que yo quería, digamos, proveerles un poco en este video, breve video, digamos, instructivo sobre el tema de la cocreación de valor en el modelo DART que ustedes vienen realizando. ¿Sí?